El Santo Evangelio para el día de hoy está tomado de San Juan capítulo 20, versículos 19 al 31. Jesús se presenta ante los 10 en Jerusalén y encontramos allí la motivación de Juan al escribir este Evangelio. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos. A quienes se los retuviereis, le serán retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ahora, Jesús busca a Tomás, Jesús se presenta a Tomás y a los 10 nuevamente. 8 días después, estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y encontramos al final la motivación de Juan para escribir este Evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Jesús resucitó, se presentó ante los 10. Los buscó para que ellos no tuviesen más miedo, para que no se escondieran de los judíos. Pero faltaba uno, Tomás. Y Jesús no quiso dejar a Tomás por fuera de este gozo. Así que 8 días después, volvió y se presentó, estando otra vez los discípulos encerrados, para que Tomás tuviese ese gozo también con los 10. Y dejara esa incredulidad y creyera. Porque Jesús no quiere que los suyos se pierdan. No, nunca quiere Jesús que los que él llamó se pierdan. Y hoy, teniendo esto en mente del Santo Evangelio, quiero leer la parte del Antiguo Testamento y vamos a encontrar también una historia muy hermosa. Cómo Jesús busca a alguien que él había escogido, alguien que era suyo. Y la historia de hoy la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 10, y luego el capítulo 13, y luego brincamos al versículo 13 y versículo 14. Y envió Jehová a Natán a David, el cual, viniendo a él, díjole: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado,
y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenían como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, una visita, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al que vino a visitarle, al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para aquel que le había venido. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, yo te añadiré tales y tales cosas. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, y haciendo lo malo delante de sus ojos, a Uría Eteo heriste a cuchillo y tomaste por tu mujer a su mujer, y a él mataste con cuchillo de los hijos de Amón? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Palabra de Dios. Gloria a Dios, Cristo. Es una lectura triste, es una historia triste, pero a la vez tiene algo muy alegre. ¿Saben que cuando estaba preparando esto me acordé de la historia que narra Mateo 14, cuando el rey Herodes había pecado contra el 7º mandamiento, si lo miramos desde Éxodo 20, o el 6º mandamiento, tomado desde la fórmula catequista, desde nuestro catecismo. Herodes había tomado por esposa a la esposa de su hermano Felipe. ¿Recuerdan esa historia? Había adulterado con ella. Era la esposa de su hermano, no era su esposa legítima. Y Herodes estaba en adulterio, y había que decirle que estaba en pecado. ¿Y a quién le tocó decirle que estaba en pecado? A Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tenía las agallas, la fortaleza, la autoridad para decirle: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Y todos conocemos la historia cómo terminó. A Juan, por haberle dicho esto de frente a Herodes, perdió la cabeza, le mocharon la cabeza. Y en el texto que acabamos de leer, encontramos el mismo pecado contra el 7º mandamiento. ¿De qué trata este pecado? De otro rey que tomó la mujer de su súbdito para hacerla suya. Pero aparte de eso, David añadió otro pecado más fuerte. David pecó contra el 6º mandamiento: no matarás. Mandó a matar a Uría Eteo. Y entonces ahora nos cuenta nuestro texto que Jehová envió a Natán, a David. Lo envió para redarguirlo de su crimen. Y vamos a meditar en eso. Cómo Jehová busca a los suyos. Cómo Dios busca a los suyos para que no se pierdan. Y en el nombre de Jesús lo vamos a meditar. Si
En la antigüedad, en el mundo de esa época, había alguien que conocía la palabra pecado y lo que era su significado real. Ese era el rey David. David creció conociendo la palabra de Dios, creció conociendo a ese Dios. Había sido instruido en la palabra de Dios y no muchos de su generación tenían esa virtud. Y siendo rey, funcionaba también como juez supremo del país. Así lo cuenta la historia. Y tanto amaba David lo santo que anhelaba edificar el templo a Dios. Y Dios le negó el edificar el templo, por obvias razones. Entonces David se preocupó en gran manera para contribuir a la construcción de ese templo, con la madera, con el oro, para hacer los altares, con todo lo necesario para amoblar tanto lo exterior como el interior de ese nuevo templo. Pero ahora vemos lo que puede pasarle a los hombres más justos en la tierra, sobre la tierra. Salomón alguna vez dijo: no he visto justo que haga el bien y nunca peque. Miremos qué le puede pasar a los hombres santos y justos aquí en la tierra. Mientras que el ejército de David estaba ocupado en una guerra contra los hijos de Amón, el rey David se quedó en su casa. Cuando debió haber estado con su ejército, se quedó en su casa en Jerusalén, gozándose, disfrutando del ocio, de una vida ociosa. Y fue en esos momentos de ocio que el rey notó una mujer hermosa. Y debió haber sido muy hermosa. Y fue la esposa de un soldado fiel, un gran súbdito de él, Uría Eteo. Y esta mujer se estaba bañando y David se estaba deleitando en ella. Y tanto codició el rey a esa mujer que la tomó en su palacio, cometió con ella adulterio y desafortunadamente esta hermosa mujer quedó en embarazo. Y para cubrir ese escándalo que David había cometido, mandó a llamar a su fiel soldado, a Uría. Hay otras versiones que dicen Urías. Y David hizo volver a este soldado para que durmiera con su mujer y así tapar ese escándalo. Y le insistía a David: vaya, duerma con su mujer, esté con su mujer. Pero este hombre era fiel, estaban en guerra. Y simplemente dijo: no, yo me quedo aquí a la puerta velando y esperando las órdenes de mi Señor. Y David le insistía y no, David ya estaba encartado. Entonces, ¿qué hizo David? Lo mandó nuevamente al campo de batalla, pero lo mandó al frente, sin la experiencia de que él tenía para eso quizá, pero lo mandó a que lo mataran ahí. Dice el texto: a cuchillo, a espada. Y así murió Uría Eteo. Murió por la espada de los hijos de Amón. Y agrega la escritura, la Biblia: mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 11, el verso 27, Dios encontró esto muy desagradable. David había hecho algo perverso. Quizá había pasado un año cuando la situación se quedó en silencio, pero Dios no quería que David se quedara impenitente. Y quizá había pasado un año cuando mandó a la casa de David al profeta Natán. Y el profeta le cuenta sin rodeos la historia de cierto rico que poseía mucho ganado, tanto reses como bovinos, y tenía mucho. Y con tanto ganado, el rico de esa época, bueno, tenía demasiado. Pero hubo en
esa misma ciudad un hombre muy pobre que solo tenía una corderita. Y una vez le llega una visita a este hombre rico. Y en vez de tomar de su propio ganado que le sobraba, tomó la corderita de este hombre que la había criado como su hija, que comía con sus hijos de su bocado, que solamente tenía esa pequeña corderita y la trataba con todo cariño, dice el texto, como una hija. Y sucedió que llegó, visita, listo, se la sacrificó, la guisó, hizo comida para el viajero. Pero a este punto del relato, David no deja terminar a Natán. David enfureció y dijo: ese hombre es digno de muerte y tiene que pagar la cordera 4 tantos, porque hizo esto. Y sin darse cuenta, David, en su capacidad de juez, rey y juez, se había condenado a sí mismo. Y es de suponerse que Natán en ese momento señalaba con el dedo a David y le dijo: usted es aquel hombre, el que no tuvo misericordia, fue usted, David, fue usted. Y ahora empieza a recordarle Natán cómo Jehová le había bendecido, cómo Jehová le había enriquecido, cómo lo había ungido por rey, cómo lo había librado de la mano amenazadora del rey Saúl, porque lo buscaba matar, cómo le había regalado toda la casa de Saúl, incluyendo muchas mujeres. Tenía mujeres, muchas, y le había dado el reino de Judá y el de Israel, 12 tribus en total. Pero no contento con sus posesiones, David tuvo que codiciar la esposa de uno de sus súbditos más fieles y deshacerse del marido de ella. Tú eres aquel hombre. Y como un rayo del cielo, esa acusación me imagino que aplastó a David. Esto no se sabía. Y sigue el mensaje de Jehová por la boca de Natán. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y añadió el Señor: me menospreciaste. Además, con este escándalo, David había dado a los enemigos de Jehová ocasión de reírse de la iglesia de Dios. Pues dijo Natán: con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Yo estoy tratando de traerles esta historia expositivamente para que la apliquemos. Y surge una pregunta aquí. ¿Cuál es el interés de Dios? Porque Dios revela el pecado de David. ¿Por qué está ahí en la palabra de Dios ese pecado? ¿Por qué no ocultó el negocio como los escritores humanos suelen ocultar las faltas de sus héroes? La Biblia pinta al hombre tal como es. ¿Cómo es el hombre? Todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Por cuanto todo hombre pecó, todo hombre está separado, destituido de la gloria de Dios. Y sí, incluye a los niños. Es algo que a mi hijo de 5 años ya le he enseñado, que él es un pecador, que nació en pecado y está separado de la gracia de Dios. Hasta el más santo hombre sobre esta tierra es un pecador. Y dice el santo Isaías: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Isaías 53:6. Que ese fue el sermón del Viernes Santo también. Y así expone la Biblia detalladamente los pecados de Abraham, de Moisés, de Simón Pedro. Y el caso de David verifica lo que la Escritura nos ha enseñado y nos enseña siempre. Engañoso
es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Porque no hay quien se pare frente a Dios y le diga, yo soy santo. Daniel 4:35 también nos habla de esto. ¿Quién podrá pararse frente a Dios y detener su brazo y decirle, ¿por qué lo haces así? Y nuestro texto nos enseña también que todo pecado es tener en poco la palabra de Dios para nosotros, los creyentes. Con nuestro pecado menospreciamos, despreciamos y tenemos en poco a nuestro Dios. Y todo pecado es pecado contra Dios. No hay blancos, pequeños, chiquitos, disimulados. Todo pecado es pecado contra Dios. Y otra cosa, que mi esposa me habla mucho de ello, y siempre me lo dice, para ellos es normal. En el mundo, cuando ellos pecan, cuando el mundo peca, nadie hace caso. Todos lo disimulan, todos lo tapan, todos lo han normalizado. Pasan por alto como cosa natural el pecado del mundo, la perversión, la infidelidad, el maltrato a los niños, los abortos. Todo está normalizado. Todos se quedan callados porque para ellos eso es normal. Pero si nosotros con nuestra fe en Cristo pecamos, todo el mundo lo sabe, todo esto se vuelve un escándalo en las noticias, eso es un boom. Y todo el mundo hace comentarios y no buenos, nadie va a decir es un hombre o es una mujer. Y en esta forma nosotros hacemos que los enemigos del Salvador se rían de nuestro cristianismo, se rían de nuestra fe y de nuestra iglesia que nos ha llevado al conocimiento de la verdad. Esa es la diferencia. Simón Pedro, sentado al fuego en el patio de Caifás y negando al Salvador allí 3 veces, hizo reír a los enemigos de Jesús. Se burlaban de él, dice el texto. Asimismo, los enemigos de nuestra fe se ríen cuando nosotros, después de haber aprendido versículos como cuidados de los falsos profetas, en Mateo 7:15, y apartados de ellos, como dice Romanos 16:17, nos unimos a ellos simplemente para estar bien o sentirnos quizás chévere. Me explico. ¿Por qué personas cristianas que conocen el Evangelio buscan arrodillarse frente a un altar de un falso Dios, de un falso profeta, para unirse en matrimonio? Conocen el Evangelio, pero que nos case un cura romano. O, como nos pasa a veces, nació mi hijo, pero yo quiero que lo bauticen en la iglesia católica porque la familia de él es católico romano, pero para evitar problemas que no lo bauticen en nuestra iglesia católica luterana. Prometiendo criar a nuestros hijos en una creencia opuesta a la palabra de Dios, muchas veces. Esos falsos profetas nos admiran por nuestras convicciones bíblicas. Ellos conocen y saben que hemos sido formados en las Sagradas Escrituras, pero se burlan de nosotros por nuestra flaqueza en manifestar dichas convicciones y en ser flacos. Y fue esto lo que agravó el pecado de David, como lo expresó Natán.
con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Ahora, esto no se queda ahí. Hay una segunda parte. Si Jehová no hubiese enviado a Natán a la casa de David, ¿qué habría sido de David? Y es posible que haya seguido impenitente. Pero una cosa sí sabemos. La visita del hombre de Dios, de ese profeta Natán, le trajo a David bendiciones inestimables. David no se disculpa. David no culpa a otros por su pecado, ni tampoco dice lo que dicen otros en situaciones parecidas. Es que fue una fuerza superior a mí. Yo no me pude resistir, hermano. Y fue una tentación muy grande y yo simplemente caí, no pude resistirlo. Y tampoco trataba de mitigar su culpabilidad diciendo es un momento de debilidad. Y se me dieron las cosas tan fáciles. Al contrario, David franca y honestamente responde: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Reconoció su culpa, reconoció su pecado. Y en el libro de los Salmos queda esto bien manifiesto. David confiesa su pecado en muchas palabras, en varios salmos. Manifiesta su remordimiento y dice: reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. En el Salmo 51, versos 3 y 4. Y por allá en otro salmo llora el rey David por este pecado. Todas las noches inundo mi lecho y riego mi estrado con mis lágrimas. Pero en nuestro texto responde David solo con 3 simples palabras: pequé contra Jehová. Y bendito el pecador que con toda fe echa sus pecados a los pies del Señor y Salvador. Eso hizo David. Porque el Señor viene a buscarlo, a redarguirlo, al igual que a cada uno de nosotros. Porque no quiere que ninguno perezca. No quiere que ninguno vaya al infierno. Pues el pecador de nuestro texto tuvo la dicha de oír de la boca del profeta Natán una absolución consoladora. También Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Reconoce que fuiste un pecador contra Dios y ahora Dios ha redimido tu pecado y tú no vas a morir. Y sí, son palabras consoladoras al saber que Jehová es auxilio al pecador agobiado. Y le dijo Dios en efecto: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En Isaías 1:18. Y lamentablemente sí, tengo que decirlo, que quedaron las consecuencias de este pecado. Sí. Y podemos decir que son las cicatrices de él. Mucho tenía que sufrir David en su vida, en su familia. Se le murió ese bebé que le nació con la mujer de Urías Eteo. Se rebeló contra David su propio hijo. Uno de sus hijos se fue contra él. Otro hijo de David deshonró a su propia hermana, una hija de David. La abusó. Una hija de David fue abusada, pero también entró Absalón, hijo de David, a las mujeres de David. Delante de todo el pueblo de Israel,
Dice 2 Samuel 16, 22, que Absalón, hijo de David, entró abiertamente a tener intimidad con las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y por final le dice, la espada no se apartará de ti. Y así la espada no se apartó de la casa de David. El pecado sí le fue perdonado. David fue perdonado. Y este pecador ahora es penitente. Ya no es un impenitente, es un redimido de Dios. Dios vino a buscarlo nuevamente. Dios no quería que se quedara en ese pecado. Dios no quería que él muriera en pecado. Y le dice Natán, el portavoz de Dios, Jehová ha redimido tu pecado. Y ese mismo pecador de David, perdonado, ahora inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir muchos salmos. Creo que fueron unos 74 salmos que escribió David y que leemos muchas veces o a diario en nuestras sagradas escrituras. Y acabamos de contemplar la forma como buscó Jehová al descarriado David, concediéndole el perdón y volviéndole al gozo de su salvación. Restitúyeme el gozo de tu salvación, decimos en el ofertorio, en el Salmo 51:12. Así como Jesús en el Santo Evangelio fue a buscar a esos 10 y 8 días después fue a buscar a los mismos 10 más a Tomás, porque no quería que Tomás se perdiera. Y le dijo, vuelve a Tomás, mire mis manos, mire mi costado, meta su dedo y sea un creyente y no un incrédulo, porque Jesús no quería que Tomás se perdiera. Y así viene Jesús al encuentro de cada uno de nosotros, redarguyéndonos día tras día, para que estemos siempre en su comunión. Y así mismo siguió el resucitado Salvador a los discípulos y a Pedro, redimiéndole su pecado y ofreciéndole su paz. Paz a vosotros. Asimismo, mediante la voz de su palabra, sigue el buen pastor a cada pecador y nos asegura ese buen pastor con su voz. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad, dice Primera de Juan 1:9. Y gracias eternas a Dios, porque Jesucristo es nuestro perdón, Jesucristo es nuestra justicia. Así dice Efesios 4:32, Dios os perdonó en Cristo, solus Christus, todo es por Cristo. El resucitado Jesús es nuestro gozo, como dice Efesios 2:14, Él, Cristo, es nuestra paz. Amén.